participar del público. Para ustedes, ¿qué es el acoso cibernético? Su nombre y dan su postura sobre el acoso cibernético. Si a alguien le gustaría participar, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz. Muchísimas gracias. Creo que hoy no. Sí, hay una manita. Lirio, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lirio Barreto. Considero que el acoso cibernético es aquel que se da por medio de videos, las redes sociales, mediante cual molestan a una persona. Ok, gracias. Bienvenido, Lirio. ¿Alguien más? Parece que no, maestra. Argelia, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Soy Argelia Palacios. Y sí, el acoso sería, el acoso cibernético sería el ser molestado o violentando sus derechos a la privacidad del individuo dentro de los medios cibernéticos. Gracias. Ok. Sí, gracias, Argelia. Sí, justamente empezaba con esta pregunta porque a veces lo normalizamos tanto que nos cuesta un poquito definir qué es el acoso y muchas veces no nos damos cuenta de que forma parte, es un método de violencia, ¿no? Alguien decía, es que es un tema como muy actual, muy hablado y pues hasta pareciera que lo hacen como al propósito porque está como en tendencia algunas redes sociales y sin embargo no es así. Me parece que es un tema muy importante que debemos de hablar y no nada más de hablar, sino de buscar las estrategias necesarias para parar con esta situación, porque las consecuencias a corto o largo plazo generan un gran impacto en los adolescentes, que son quienes los viven y que en este caso pues vamos a hablar sobre esta población. Justamente para abrir como el contexto a este tema, decidí, y creo que es muy importante, hablar de estas dos perspectivas de la salud mental y las redes sociales en esta famosa nueva era digital. Pues bien, estas redes sociales han marcado un importante hito en la forma de comunicación y socialización. Este hito se refiere a un acontecimiento especial. Bien es cierto que se ha ido como regularizando y modernizando las plataformas digitales o el uso del Internet. Sin embargo, ahorita en las redes sociales forma esta gran parte en cuanto a la comunicación y socialización entre unos y otros. Se supone que son estructuras formadas por personas u organizaciones con la finalidad de conectar a partir de intereses, valores, gustos, inclusive crear comunidades y compartir contenido. Según esto, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones. Sin embargo, esta revolución, como yo les decía, también nos ha enseñado a nosotros a que tengamos o desarrollemos nuevas habilidades, inclusive a que como adultos o de otras generaciones aprendamos a comportarnos de cierta forma. Es muy importante aclarar este punto de socialización. La socialización va a ser este proceso por el cual los individuos en su interacción con otros desarrollan la manera de pensar, de sentir, de actuar. Estos son esenciales para su participación dentro de una sociedad. Además de la cultura, pues forma un eje central para esto, ya que no va a ser igual la socialización que tenemos en México o Estados Unidos o Europa. ¿Ustedes creen que se ha perdido esta parte de la socialización cara a cara gracias o con la corresponsabilidad de las redes sociales? Es una pregunta que siempre nos hacemos.
Cuando he platicado con papás de adolescentes, ellos siempre dicen esto puntual, es que las redes sociales son malas porque separan esta parte que teníamos antes de hablarnos de frente, de tener y hacer amigos de frente en un mismo contexto, en la escuela, en el trabajo o en la comunidad o en la localidad donde vivimos o incluso en la colonia. Sin embargo, creo que justamente como la imagen esta anterior, debemos de ajustarnos a esta nueva modernidad, no olvidando el objetivo que tiene esta socialización y la interacción. ¿Dónde se perdió todo esto? Justamente cuando esto fue el móvil o es el móvil de alguno de los delitos. Es ahí cuando se pierde. Sin embargo, pues obviamente no podemos hacer responsable a las redes sociales y ser radicales y decir, bueno, la solución es cerrar tus redes sociales o no tener comunicación por un medio digital para evitar este acoso o estas violencias que se generan dentro de estos medios. La interacción es un proceso bidireccional, es decir, va y viene, tiene una respuesta, es mutua, el sujeto recibe esa influencia de su medio y a su vez ese medio pues también influye sobre este. Según esto, la investigadora y psicóloga Raquel Zuria Martínez. La socialización pues lleva consigo dos elementos fundamentales para el desarrollo psicosocial del individuo. Uno, suministra esas bases para la participación y dos, gestiona esquemas para relacionarlos y que podamos vivir en sociedad. Hablar de salud mental es muy complicado porque como sociedad no estamos, pues, digámoslo así, no hemos normalizado esta promoción de la salud mental. ¿Quiénes van al psicólogo o quiénes buscan ayuda, esa ayuda integral? Pues las personas que quizá tienen algún trastorno o que están enfermos, ¿no? Como popularmente se les dice, ¿no? Entonces, sin embargo, esta salud mental va a ser ese estado de bienestar que nos permite hacer frente a los momentos de estrés para la vida, desarrollar habilidades para aprender a trabajar adecuadamente y pues contribuir como hormiguitas a esta comunidad, a nuestra sociedad. Esto dice, sustenta nuestras capacidades individuales que tenemos y colectivas para tomar decisiones y así establecer relaciones. Este impacto de las redes sociales ha tenido mucho auge en la parte emocional, como aquí lo dice, ha habido un choque cultural, no sé si les ha pasado, pero en estas plataformas a veces nos muestran videos que para nosotros y ajustados a nuestra cultura, pues nos parecen muy grotescos. No sé si les han pasado en sus redes sociales o incluso está en la sección de noticias de internet, pues cómo comérsela otra vez vi a un cocodrilo. Entonces había un buen de comentarios que decían, no, es que esto no, ahorita hay muchos movimientos para en pro a la fauna, entonces no es posible, el cocodrilo está en peligro de extinción. Y alguien más decía, bueno, es que el origen de este video ni siquiera viene de México, viene de África, de una de las localidades de allá, donde se comen a los animales. Entonces, aunque a nosotros nos parezca grotesco, tenemos que juzgar esto con esa perspectiva de la cultura. También, ¿qué ha ocurrido a esta nueva modernización? Pues al condicionamiento de nuestro comportamiento, cómo nos vamos a conducir según estas tendencias. También genera ciertas distorsiones en cuanto a nuestra autoestima, que es nuestra autopercepción, los estándares de belleza, ¿no? Eso puede provocar también hábitos no funcionales, porque pues también recordemos, como lo dice hasta abajo, pues suele generar adicción, y más en nuestra población adolescente, con mucho más razón. También divide mucho el mundo real de la fantasía, de tanto que nos provee estas plataformas, pueden llegar a separar eso real a lo que es fantasía, lo que no se puede hacer. Y obviamente también desencadena pues trastornos psicológicos. Por otro lado, estas redes sociales, estos medios sociales, también pues como les decía hace un momento, pues son objetos y vehículos, ¿no? Para cometer delitos. ¿Como cuáles delitos? Estupro, secuestro, extorsión, pornografía, ciberacoso, que es nuestro tema, y las ventas fraudulentas, entre otros. También como sociedad, ¿qué nos ha generado? Pues que seamos una sociedad disruptiva,
menos empática y sensacionalista. Esto porque por todo lo que nos provee, y eso es ahí donde nos debe de interesar. ¿Qué proviene o qué te ofrece estas plataformas y estos medios digitales? Y lo puse tal cual, porque donde quieran que volteen, cada vez que hay un video, un proyecto, como sociedad nos dividimos. Es que eso no debería de pasar. Es que esta persona está fuera de sus cabales, ¿no? Juzgando y facilitando esto atrás de una pantalla, ¿no? Eso nos ha generado pues que seamos una sociedad disruptiva, menos empática. A veces la gente publica ciertas situaciones que están viviendo y entonces, ay, bueno, pues en lugar de que digas que coopere para que tu hijo pueda aliviarse porque tiene una enfermedad, pues ponte a trabajar. Entonces hay ese choque de opiniones ese choque de opiniones en las plataformas, en los medios digitales, generan un impacto en nosotros como sociedad, en la vida real, en la forma de cómo pensamos y percibimos lo que otras personas pueden compartir. Y obviamente sensacionalista, solamente producen esa emoción, ese morbo, ¿no? Entonces, con esos encabezados que ponen las noticias, pues desfiguran por completo lo que se quiere transmitir en los medios digitales. En nuestra población, acuérdense y vamos a retomar que los adolescentes no son un problema, no son la generación de cristal, no son chavitos que no saben lo que quieren, no lo son. La etapa adolescente está encaminada a desarrollar al adolescente o al adolescente en el ámbito personal y social. Va a tener cambios evolutivos propios, biológicos de la naturaleza. No es que ahorita no sabe lo que quiere, no, es que está moldándose, buscando que su identidad, su sentido de pertenencia y el sentido de vida. Una encuesta realizada en México en 2018 menciona que 750 adolescentes de 13 a 17 años confirman que han pasado de tiempo conectado el 45% en una red social. ¿Por qué puse este dato abajo de qué es la adolescencia? ¿Alguien tiene una idea? Y si no, pues damos pauta justamente a esto. La mayor parte de este desarrollo que ellos están pasando lo viven en estos medios digitales o influenciados por estos medios digitales. Esa es la importancia de conocer esa perspectiva. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que nos pueden proveer en sí estos medios? Bueno, pues adicción, acceso a contenidos inapropiados, acoso o pérdida de la intimidad, contenidos pornográficos, violentos y racistas, inclusive hasta contenidos incitadores a las autolesiones o suicidios. También en algún momento, en confinamiento, se vio muchos retos que que se hacían virales y que entonces los adolescentes ponían en práctica. Y entonces varios de mis colegas mencionaban algo muy importante, ¿no? ¿Qué tiene que ver este confinamiento con que ellos pues les parezca atractivo este tipo de retos, ¿no? ¿Cuál ha sido como ese impacto en ellos? Entonces, siempre mi respuesta ha sido, ¿no? Están en busca de esto para socializar, forman parte de una comunidad. Sin embargo, no han recibido este andamio, como decía Vygotsky, para que ellos puedan desarrollar su potencial. Están aprendiendo todo esa base de estas circunstancias, de mis constructos personales que yo tengo como adolescente, ¿no? Entonces, si estamos partiendo de que todo esto, pues esta modernización de los medios digitales nos proveen muchas cosas y entonces los alumnos o nuestros hijos no reciben una adecuada orientación a esta situación que vivimos, pues entonces obviamente toman o son personas que tienden a tomar estas decisiones e involucrarse a situaciones de riesgo para ellos, ¿no? Entonces, una vez tenido bien el panorama de estas plataformas digitales de la adolescencia, pues vamos a dar pauta a nuestro tema, que es el acoso cibernético.
El acoso cibernético va a tener estas características puntuales. Va a ser el uso virtual y por medio de varios medios digitales. Aunque también se ha comprobado que a veces es mixto, ¿no? Es cara a cara porque el alumno acosado y el acosador o el victimario en este caso, pues comparte el mismo contexto que la víctima. Dice, el ciberacoso es un acto agresivo, intencionado, llevado a cabo de manera repetida y constante mediante el uso de medios de contactos electrónicos que parte de un grupo o de un individuo hace contra una víctima o contra una persona que no puede defenderse. Se pueden dar mediante mensajería instantánea, correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales, por chats, por blogs, incluso por juegos de internet. Esto de blogs me pareció muy importante porque me habían contado una colega de un caso que de una niña que proporcionó pues videos de contenido sexual a su novio, él por venganza creó una página, o sea, un blog solamente destinado para desprestigiar a la joven y entonces mostrar ahí todas sus fotos. Entonces, cuando le empezaron como a investigar, él no hacía eso por redes sociales, sino por un blog que luego empezó a monetizar por los contenidos de la chica. Entonces, ¿qué podemos encontrar en este acoso? Pues insultos, hostigamiento, denigración, suplantación de identidad, sonsacamiento, ¿no? Como lo que les decía, fue algo, entre comillas, consensuado, porque ella en la mayoría de las fotos, pues no reconocía el haber aceptado participar en esas fotos o en el video. Exclusión, ciberpercusión y happy explaining. Este último, de happy slapping, justamente habla de grabar peleas, que es algo que se da mucho entre los adolescentes en compartir por esa finalidad, incluso hasta de morbo, ¿no? Porque a veces son espectadores, no son parte del conflicto que desató esa agresión, esa violencia. Entonces, esto, ¿quién lo dice? Según el gobierno de México, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entonces, esta también es muy importante tenerlo en cuenta porque la página del Gobierno de México nos da las claras y precisas instrucciones para denunciar el acoso cibernético en dado caso que alguien lo necesite hacer. Está en la página. No sé si sepan de este caso. Sí, adelante. Dalia. Muy buenas noches. Buenas noches. Hace una semana un medio de comunicación, no lo recuerdo y tampoco le voy a dar publicidad, pasó un pedazo de un pleito que hubo en secundaria. Los primeros segundos no estaban las caras borradas, ya los restantes sí. Yo considero, y mi pregunta es, el que ellos repliquen en un medio de comunicación sería un happy landing, como dijo usted. Sí, porque también parte, acuérdense que en algún principio lo mencioné en una diapositiva, que el riesgo o estos formas que explican o que tratan de publicar estos medios televisivos o de radio, pues a veces son sensacionalistas. Quieren generar ese impacto, más no contribuir a decir eso no se hace. Y creo y tengo entendido que también ellos como televisión y como radio tienen que estar como muy al pendiente de tratar de no replicar o de no evidenciar a los involucrados, porque también parte de perder esta intimidad. Entonces, esto también forma parte de ese morbo que se genera gracias a los medios. ¿Se acuerdan? Bueno, estos son los 3 puntos que yo puse que genera ese impacto en la sociedad, porque yo puedo apostar que de eso que ponen o que proyectan, no hablan como muy a profundidad, sino más bien como, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Dónde están los papás de todos estos jovencitos y jovencitas involucrados en una pelea, ¿no? En un acto violento, porque no llamamos a las cosas como son. Eso es violencia, no es una broma, no es algo de niños que sea minúsculo, ¿no? Yo creo que si no tomamos en cuenta desde un principio como autoridades educativas, como papás,
las cosas con seriedad, creo que no vamos a tener un avance en detectar en las instituciones o en nuestra casa situaciones de riesgo. Entonces, este tipo de medios lo que hacen es justamente eso, generar esta disrupción, generar este quebrantamiento en la sociedad, porque hay personas que opinan diferente y de verdad eso es algo que se ha juzgado mucho. Creo que hoy en día somos, pero nada, o sea, nada tolerantes y a veces creemos tener la razón. Es que cómo es posible, juzgamos, ¿no? O castigamos, porque eso es lo que nos ha dado, ¿no? Un ejemplo claro de esto, no sé si se acuerden del temblor que hubo hace 5 años, que muchos decían generó, después de que ocurrió el temblor y de ver los videos en las redes sociales, las personas volvían a experimentar esta ansiedad, este temor, y decían, no, pues estuvo más complicado el de México, el de hace años, y nadie, o sea, no hubo ese impacto psicológico, pues claro que no, porque no habían redes sociales, no había gente grabando en ese instante, entonces lo que tú habías vivido en el temblor, pues solamente fue esa experiencia, pero no sabías el impacto que ocasionó en otros, ¿no? Y aparte, en las noticias eran un poco mesurados al mostrar contenido que pudiera incitar a la violencia. Entonces, este tipo de contenidos que presentan la radio o la televisión me parece que también siempre tienen como este objetivo de ser sensacionalistas, más no de fomentar o de evidenciar lo que realmente queremos evidenciar, ¿no? Entonces, esto también pues incita, ¿no? Contestando a tu pregunta. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Y pienso que ahí es donde debe de entrar la Secretaría de Gobernación a imponer multas mucho más fuertes, pero igual el medio de comunicación gana más en esa transmisión y no le importa pagar la multa. Y antes no, perdón, no, adelante. Sí, adelante. Y antes, porque trabajo en un medio de comunicación, no podíamos decir güey, ok, y otras palabras no más fuertes, y ahora lo hacen con una laxitud y recuerdo que antes nos imponían inmediatamente o cortaban la emisión o nos llegaba la multita de gobernación. Gracias, sí quedó claro. Sí, justamente es lo que yo te decía. Lo que yo les decía, la modernización está bien. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado en hacer cosas que antes nos costaba mucho hacerlas a veces en segundos, ¿no? Por ejemplo, estudiar. Siempre me dice mi mamá, ¿no? Tenías que ir a la biblioteca e invertir 5 horas para poder hacer una tarea. Sin embargo, ahorita un adolescente googlea, me dejó filosofía de Platón, y en un segundo se desprenden muchas páginas que te dan lo que tú estás solicitando, ¿no? O hasta incluso ya hay páginas que se dedican solamente al tema escolar y hay un compendio de libros, artículos, ¿no? Que nos benefician. Y eso para mí, en mi criterio, nos ha ayudado muchísimo. Sin embargo, también a la modernidad, a lo evolucionado, también hay una parte que no nos beneficia mucho o que no genera esta evolución total del ser humano. Me parece que no nada más tendrían que revolucionar las computadoras, los teléfonos, los medios digitales, sino también nuestra forma de pensar. También la calidad de humanos que somos para esa gran tecnología. Creo que eso es lo que a veces olvidamos por completo. Creo que a veces es más importante como darle esta apertura a esta, ¿no? Pues otra red social, ahora páginas en donde tú puedes monetizar vendiendo imágenes con contenido sexual y que entonces los jóvenes dicen, no, pues imagínate, pagan en dólares, ¿no? Entonces voy a abrir mi página. Entonces hay gente que dice, no, pues mira, los jóvenes nada más lo agarran para la locura, ¿no? Para hacer travesuras, pero me parece que no, me parece que la solución no es llegar y decirle al adolescente, cierra tu Facebook, no hagas eso, dame tu teléfono, te quedas castigado 1, 2, 3 semanas, meses, años. Me parece que esa no es la solución. A una gran modernización, también unos grandes seres humanos. Debemos de ir a la par los dos.
Debemos de buscar esas características de nosotros como individuos que nos ayudan muchísimo a regular y obviamente a prevenir delitos, que eso es lo que queremos prevenir, la violencia. Y a veces la violencia es tan silenciosa porque decimos, por ejemplo, lo del ciberacoso. Ay, ¿para qué vas a hablar de ese tema si yo hace tiempo, yo de 40 años sufrí acoso escolar, ¿no? Que hoy se dice acoso escolar o bullying, pero yo lo sufrí y no me pasó nada, veme, estoy aquí. Pero me parece que hoy hablamos de otra época, de otras circunstancias y de otras cosas que nos ofrecen esta revolución tecnológica. Entonces, no hablamos de ayer, no hablamos de hace 20, 30, 40 años, hablamos de hoy. Entonces, siempre debemos hablar en presente si somos psicólogos, la profesión que tengamos, siempre hay que fijarnos y ajustarnos a lo que hoy tenemos, no hacer estas comparaciones, porque sí, efectivamente, la forma en la que se llevaba hace 40 años el socializar unos con otros, podría ser de manera incluso pacífica, ¿no? No se daba como a conocer mucho el tema de la violencia, porque se llegó a normalizar. Es que es normal que te hagan burla. Es súper normal que porque estés gordito, flaquito, morenito, güerito, pues te hagan como estos comentarios y pues tienes que aguantar vara. Pero creo que hoy no. Creo que hoy hablamos de otra situación delicada y debemos de hacernos corresponsables a esta situación. Te pase o no te pase, que ojalá no reaccionemos cuando ya nos pase, porque a veces ya cuando nos pasa, hacemos el ruido, hacemos un escándalo, pero mientras no nos está pasando, es que ese tema no me interesa. Como a mí no me pasa, como mi hijo sí me dice todo, como mi hijo pues sí hace la tarea, hace lo que tiene que hacer, no me importa. No me importa que a su compañero le esté pasando y que mi hijo forme parte, a lo mejor no en la mayor responsabilidad, en una menor, pero pues es que son adolescentes. Creo que empezar a cambiar nosotros como adultos al chip de, ay, ustedes los jóvenes, generación de cristal, no nos ayuda en nada. Tenemos que también desarrollar sus habilidades psicosociales para que ellos puedan también vivir en este mundo real. Vas a tener compañeros, debemos de aprender a ser tolerantes, debemos de aprender a vivir en sociedad, así es la sociedad. Hay hay una marea de opiniones. De una sola circunstancia hay muchas opiniones. Hay un video que circula que me parece como muy prudente la opinión de esta persona, que mencionaba que una chica estaba diciendo, es que había un niño y estaba haciendo berrinche o sea, dan ganas de correr al niño, porque aparte sus papás se ve que no lo podían controlar. Entonces ella dice, mira, no es contra ti, es contra tu punto. Me parece que para empezar tu tono de voz pues tampoco es el adecuado, pero no por eso me voy a salir y voy a evidenciarte, porque tengo de dos, porque realmente me molesta mucho retirarme de ese lugar, porque el retirarme no es tú vas a cambiar porque me molestas, cambia tú porque yo no puedo con eso. Me parece que esa poca tolerancia que tenemos como sociedad también nos lleva mucho a desencadenar en la violencia, en el discurso del odio. Entonces, al expresar, porque a veces lo justificamos, es que me estoy expresando y ya porque yo me expreso, ya es algo malo. Pero me parece que hay que distinguir cuando vas a dar tu punto de vista sobre alguna situación en particular, a cuando tú estás haciendo un discurso de odio. Y ese odio incita a más personas a que digan, no, pues sí, tienen muchísima razón. No sé si me explico hasta aquí. Si vamos bien. Bueno, en la pantalla agregué unas capturas de un tema que es muy sonado, que es el chico del TEC de Monterrey, que primero lo graban a él cuando él está agrediendo a otro de sus compañeros y entonces pareciera que de la nada esta persona agrede al otro compañero. Cuando ya se empieza a investigar más a fondo, se dan cuenta que realmente lo que él está haciendo es respondiendo,
porque mucha gente dice se está defendiendo. Por supuesto que es una defensa, pero no es la adecuada. Violencia con violencia jamás va a acabar, pero para entender la reacción de esta persona, tienes que entender ese hartazgo que siente. Entonces, yo les decía aquí, lo más importante es eso. Estas, por ejemplo, habilidades para la vida, como enseñar los valores, ¿no? Que ya casi muchos no se enseña, no se instruye, pues el tener ciertos valores o tener conciencia de ciertos valores, pues nos permite distinguir entre el bien y el mal, conocer nuestras emociones también. Es algo que me pasa mucho, no saben cuando los jóvenes llegan, por ejemplo, que atiendo más adolescentes, siempre dicen, es que no sé por qué lo siento. O sea, no saben darle nombre a las emociones, incluso hasta uno como adulto. Entonces, ante una situación que está resultándote hostigadora, que te está resultando violenta en tu contra, pues claro que llega un momento en el que desbordas, la emoción se desborda y esa emoción nos hace tomar decisiones impulsivas. Entonces, en este caso, decir se está defendiendo es más bien, imagínate el hartazgo de este joven que no encontró otra situación más que reaccionar agresivamente para defenderse. Si existiera esta regularización de las emociones, si existiera muy presente el qué pasa, el qué ocurre y el de no ser tan ingenuos, porque también parte de los que cosechamos esa violencia entre los adolescentes, a veces somos nosotros como adultos y a veces sin querer, pero con comentarios que insinúan o que dan a entender algo, contribuimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta captura, yo cuando vi esta captura en las noticias dije, no puede ser. O sea, de verdad, no puede ser que existan este tipo de expresiones. Por ejemplo, ahí se ve claramente, jueves de racismo. Esta persona a la que agredieron tenía un grupo, un chat de WhatsApp, y entonces él decía a quién sí y a quién no molestar. Y ahí tal cual lo que dice, me pegó un negro con un puño americano, ¿qué dicen gente? ¿Le arruinamos la vida? ¿Qué dicen gente? Le arruinamos la vida. O sea, hablamos de que una comunidad de adolescentes se está nutriendo de esta perspectiva, de este pensamiento. Si se dan cuenta, creo que eso es lo más, no aparecen en las capturas cuántos forman parte de este grupo, pero me parece sumamente importante, ¿no? Yo como autoridad educativa en este colegio sí me pondría a pensar cuántos jóvenes están dentro de este grupo. Yo voy ahora detrás, por lo que tengo entendido, van a tomar cartas en el asunto de esta persona que aparece en el video, más no de todos los implicados en este chat. Pero solamente de ver este chat, de verdad, o sea, en opinión particular dije, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando si yo recibo este mensaje? Totalmente lo denuncio. ¿Qué está pasando? ¿Sí me explico? Esa es la gravedad de la situación. Había otro chat donde le decían, no vengas porque te están aquí esperando. Yo los escuché. O sea, entre ellos se avisaban a quién se iban a molestar y a quién no. Entonces, imagínense vivir con eso diario, que 2, 13, 14 personas lo hagan, hasta inclusive ni siquiera compartiendo ese pensamiento, pero solo por formar parte del grupo popular, del grupo dominante, pues entonces también violento, ¿no? Entonces, el ciberacoso o el ciberbullying va a tener características bien puntuales y que impactan en gran medida a la persona afectada, que es el alcance. Hablamos de una red masiva, que lo que yo publico, o a veces nos ha pasado, ¿no? A veces nos llegan noticias hasta del estado de Hidalgo. De esta forma hablamos del alcance. O sea, es a veces infinito hasta dónde puede llegar lo que tú compartes. Miren al negro, miren al chamaco que se pone nervioso, ¿no? O incluso hasta les ponen apodos o hacen recortes de su cara y los pegan en memes, en imágenes ofensivas y alusivas a la persona que están atacando. Entonces, también por sus características, los medios que utilizan, ellos también son muy invasivos y el impacto que puede alcanzar a la víctima también es muy doloroso y a veces es a largo plazo.
porque también ellos mismos desarrollan estas habilidades, pues no tan adecuadas, pero pues sí que necesitan para defenderse, como la violencia. Entonces se vuelve un ciclo, se vuelve un ciclo. Entonces yo hago lo que me hicieron, o yo busco por mi propia voz, por mi propio medio, pues esa justicia, porque a mí se me hace un acto injusto que 30 personas estén directamente atacándome. ¿Sí me explico? El contexto, la presencia de las violencias. Puede haber un sinfín de violencias que ahorita vamos a tocar dentro de este ciberacoso. Protocolos de actuación a veces no hay esos protocolos de actuación y entonces a veces los carean, ¿no? Me tocó que en mi certificación nos decía el profesor, a veces actuamos mal como adultos, a veces sin pensarlo. A ver, trae al chico que está siendo acosado, trae al chico que acosa, y entonces, a ver, ¿qué te pasa? No, pues es que me miro feo. No, pues es que no me apoya y yo quiero ser jefe de grupo y entonces hay una rivalidad o por una muchacha o por algo. Entonces, ay, nada más por eso y lo minimizamos. Nada más por eso. Entonces, ahí no estamos siendo mediadores, no estamos sabiendo resolver un conflicto y sobre todo que ambas partes se den cuenta de la situación que están viviendo y que por esa situación están ejerciendo violencia. Para hablar de violencia es hablar tal cual en sus palabras. Dice Lirio Barreto, conforme a su experiencia, a mí me gustaría mucho decirles que a veces la Secretaría de Educación Pública nos genera protocolos. Sin embargo, me parece que un protocolo bien elaborado tiene que partir de esa individualidad, de la escuela a la que pertenecemos, detectar las necesidades, si hay también necesidades educativas, si también contamos con todo el personal y sobre todo que nuestro personal esté sí o sí en constante formación, sea administrativo, sea el portero, deben de tener esa formación para empezar esa contención humana, porque va a haber algo, va a haber alguien quien diga, esto no es correcto. Entonces voy con la profesora que más me da confianza y le digo, oiga, profa, pues como que no sé por qué, pero ya no quiero venir a la escuela porque se burlan, porque tengo lentes, porque etcétera, etcétera. Entonces la profesora, lejos de decir, no, mijita, no pasa nada, mira, tú valiente, no llores, no vale la pena, a mí también me lo hicieron. Creo que ese tipo de discurso no contiene al adolescente. Entonces el adolescente, al no sentirse escuchado, se va. Y entonces lo entiende el mensaje que no hay solución, entiende el mensaje aparte de que es normal, porque la maestra también lo vivió, entonces no es normal. Entonces, para contestar esta pregunta, el protocolo siempre debe ser ajustado a la institución o no sé dónde trabajes, detectar esas necesidades, estar en constante formación. Por ejemplo, en el ámbito educativo, como tal, no podemos decir, ven, yo te llevo a denunciar, puesto que una es menor de edad y al llevarlo yo, pues también se entiende, ¿no? Que vulnero cierto derecho porque él tiene papá, mamá o un tutor en su defecto. Pero lo que sí puedo hacer es generar, ¿qué vamos a hacer? Así como cuando decimos, en caso de un temblor, bajan por la escalera número 1, número 14, número 13, así también. Cuando exista una denuncia, ya sea indirecta o directa, vamos a empezar a citar a los adultos correspondientes del adolescente, a su red de apoyo, generar una red de apoyo, que eso sería lo ideal, porque también llega el papá y le dices, no, pues es que si también su hijo es muy latoso, yo creo que también por eso, o sea, como tú eres así, pues también provocas que te hagan bullying, ¿no? O también provocas esta situación, y me parece que no. Por eso creo que es indispensable para crear un buen protocolo que tú y los involucrados estén en constante formación de estos temas. ¿Cómo puedo generar esa contención? Si el adolescente está llorando, no es momento de decir, bueno, es que tú tienes la culpa, bueno, es que ¿por qué no denunciaste a tiempo? Es escuchar esto que me está diciendo. ¿Me explico? Y entonces, a partir de ahí, hacer esa investigación integral a todos, porque también al detectar a un victimario o a una persona que ejerce el acoso o el ciberacoso, no es también segregarlo o separarlo y decirle, tú eres malo, porque tú haces, no, es también conocer ese contexto, porque la solución no es decir,
tú eres el bueno, él es el malo, tú a la cárcel, tú no a la cárcel. No. Aquí es qué está pasando de raíz, porque aparte son adolescentes, están en formación. Entonces, si nada más se basa en un castigo, en una suspensión, lo van a sacar de la escuela, pero en la otra escuela va a ser lo mismo. Entonces, esta contención debe ser integral, esta intervención debe ser integral. ¿Sí me explico? Entonces, en mi caso, yo hice un protocolo como proyecto y tomamos en cuenta también el código según nuestro estado de qué delitos sí se pueden denunciar, puesto que son adolescentes. Entonces, aquí los señalamientos sí son un poco delicados, pero definitivamente para hacer un protocolo debes de tomar esos puntos en cuenta. No sé si contesté a tu pregunta, Lirio. Ok. Bueno, y continuando. Aquí la relación víctima y victimario también les puse, ¿no? Pueden correr el riesgo de la revictimización. Normalizar obviamente la violencia por broma, les vuelvo a repetir, no es para nada algo ideal en estos casos. No podemos minimizar la situación y decir, ay, no pasa nada. Revictimizar tanto a los dos, porque hay dos versiones. Sí, hay una víctima, sí, hay un victimario, pero ambos forman parte de nuestra sociedad. No podemos segregarlos, no podemos decirle, bueno, tú eres el mal fuera de la sociedad. No podemos hacer eso, porque forma parte de nosotros. La discriminación, la venganza, y esta venganza lleva a un ciclo violento. Incluso hasta hay películas, me parece, la última película que vi, cuando tuve tiempo, me parece que es La chica más afortunada del mundo, algo así, y ahí cuenta, ¿no? Una situación, otra vez, en un contexto escolar donde no se escucha y donde entonces la no información de qué es revictimizar, de cómo son las características de una persona víctima de violación, nos hace perder esa noción y esa objetividad. Entonces, el trasfondo era ese abuso que ella había sufrido. Sin embargo, hablaban de un tiroteo en una escuela y ese tiroteo lo realizan los amigos de ella. Uno de ellos había sufrido ese acoso, ese bullying, y entonces, de cierta forma, había tomado esa venganza y entonces, pues, ejecutaron esa masacre en la escuela. Y ejemplos como eso hemos tenido incluso hasta aquí en México. Sacó una pistola porque sufría acoso. Entonces, esta venganza, esta relación víctima-victimario, a veces se puede cambiar los papeles por esta necesidad de justicia, por que no escuché y que todos vimos y que todos nos reímos. Y me parece muy gracioso porque ya apareces en Facebook con un meme y aparte como ya nos dan esta modernización, la opción de ponerle me divierte, me gusta, me asusta, me encanta, pues también contribuyes a cuántas personas no se están burlando de mí. Entonces, ese es el impacto de la relación víctima-victimario, la revictimización, la discriminación por ambas partes y la venganza, que forma un ciclo. Aquí dice, ¿qué es un meme? Que comúnmente es lo que compartimos. Es describir una idea, un concepto, pensamiento, generalmente cultural, que se difunde en medios digitales con un fin humorístico. Por ejemplo, esta. ¿Quién no ha compartido memes? Si yo les pregunto ahorita, ¿quién no ha compartido un meme que dice, bueno, en mi caso es como, es que ese meme me describe perfectamente, ¿no? El postergar mis tareas o el llegar tarde al trabajo o etcétera, etcétera. Cosas que dices, es una situación. Sin embargo, cuando hablamos de una persona en particular, sin conocer el trasfondo, me parece algo violento. Me parece algo que genera, el que yo comparte es un número más, es una cifra más en contra de esa persona. Y a veces, sin darnos cuenta, lo normalizamos. Entonces, aquí también hablar mucho de memes no es decir, oigan, saliendo de esta charla, nadie comparta memes. No, sino es más bien, ¿qué comparto? ¿Qué de lo que me ofrece este medio digital es violencia y no es violencia? Y eso ya depende de cada criterio de nosotros. Aquí, por ejemplo, también el ciberacoso también se ve mucho por estas diferencias que solemos tener. Un adolescente me hizo una pregunta que me gustó mucho y yo le dije, me gustó la forma en la que la empleo, porque les vuelvo a repetir, nuestros adolescentes son un estuche
que guardan muchas cosas porque las están creando, están formando su identidad. Entonces ella me dice, oiga, Miss, bueno, una pregunta, es que hay un compañero en otro salón y este compañero tiene una discapacidad motriz, y la verdad es que nos causó mucha curiosidad, pues el por qué está en la universidad. Maestra, ¿por qué está en la universidad si él tiene una discapacidad? ¿Por qué no? ¿Por qué tú crees que no puede estar en una universidad? Entonces dice ella, es que yo también le hice ese comentario a otra maestra y dijo entonces que leyéramos sobre la parte de trabajar o con las personas con discapacidad, y también pues nos aconsejó mucho leer el código del psicólogo, el código ético del psicólogo. ¿Por qué, maestra? Y yo le dije, ¿por qué no? Porque muchas veces partimos, discapacidad es igual a pobrecito, es que yo creo que no debe de estar aquí, o es que qué valiente, valientes somos todos. Y una discapacidad no te permite o no te impide hacer cosas. Claro, hay que ajustarlas dependiendo a las necesidades especiales que tú requieras. Sin embargo, tú tienes la oportunidad de estar aquí. Entonces, el decir, compañero, ¿por qué estás aquí si tú tienes una discapacidad? Aparte, estás estudiando fisioterapia. No tiene sentido. Sí tiene sentido. Todos y cada uno de nosotros tenemos ese sentido, tenemos un propósito en la vida. Entonces, para los adolescentes a veces es así, porque esta característica, porque eres gordo, porque eres feo, porque eres bonito, porque eres alto, porque eres chaparro, ¿por qué vas a tener esa oportunidad de estar aquí? Inclusive hasta el estatus económico. Ese es primordial. Mi hermana fue a una secundaria de paga y entonces, pues la secundaria, digamos, estaba calificada, ¿no? Socialmente como una buena escuela, ¿no? Entonces mi hermana decía, la mayoría de mis compañeras manejan tarjetas de crédito y entonces como que te miraban así, no tienes dinero, no te dejan ir al antro, no esto, no el otro, entonces eres pobre. No deberías estar aquí en esta escuela porque eres pobre y aparte eres becada. Entonces, ese tipo de comentarios a nuestros adolescentes parten justamente de ese contexto, yo me atrevería a decir familiar, por ese estatus que me da, creo que tengo el derecho de decirle al otro que no lo tiene. Y sin embargo, ese doble mensaje que estamos dando de tener dinero es igual a ser alguien, no es correcto. O tener una licenciatura para ser alguien, no. Tú ya eres alguien en la vida desde que naces, hombre, mujer, con características, con habilidades, con un desarrollo potencial o un desarrollo en proceso, pero lo eres. Y muchas veces damos esos dobles mensajes en la educación con los jóvenes. Y es algo que también genera este ciberacoso, pues por supuesto. El acoso o el ciberacoso va a tener estas tres características: que atemoriza, que humilla y que intimida. Y todo esto nos da el resultado de violencia. Es violencia, punto, se acabó. Me explico, porque a veces decimos, pues no hay que tomarlo tan personal, es una bromita. O es que sí da gracia el meme del muchacho, porque cortaron su cabeza y entonces lo pusieron en la de Popeye. Entonces, como el muchacho está flaquito, pues sí da risa, no es violencia, no le pasa nada. O sea, sí llora el muchacho, ya no quiere ir a la escuela, pero pues es que está chistoso. ¿Sí me explico? Entonces, atemorizar, humillar e intimidar, ¿quiénes lo pueden hacer? Hombres y mujeres. Hasta inclusive de manera digital y cara a cara, como yo les decía, de forma mixta, por sus características personales, económicas, sociales, inclusive hasta por la preferencia sexual. Y obviamente, pues esto es parte del entorno en la que ellos y ellas viven. ¿Cuál va a ser también una de la base? La discriminación. En el caso del TEC de Monterrey, decían mucho eso. Es que es becado, no tiene que estar aquí. Esa parte de discriminación también influye mucho como sociedad, y me parece que escenarios de discriminación, no nada más en los contextos educativos, sino en todos los contextos, inclusive hasta en el trabajo. Y me parece algo reprobable y algo que como humanos, como comunidad, vemos, pero callamos. Es que pues no es mi familia, entonces pues que le digan, ni me interesa, o mientras a mí no me digan, yo encantada de la vida. Me parece que si vamos con esa fórmula, operando siempre,
no vamos a progresar como sociedad si pensamos así. Pero si me pasa, hago un escándalo, porque me está pasando. ¿Sí me explico? Entonces, tener y reflexionar, yo los invito a esa reflexión, a que no seamos parte de ese problema. También intimida, puede ser del adulto al adolescente, del adolescente al adulto, del maestro al adolescente. Entonces, aquí puede estar también implicados o entre adolescentes. Fuera de su entorno también se puede dar. Fuera, por ejemplo, a lo mejor un familiar o un conocido, un allegado, también no necesariamente de los que comparten, ¿no?, este entorno. Y también a consecuencia de la divulgación. Hay un programa en YouTube que justamente habla de estas consecuencias de la divulgación, porque ahora de mí se burlaban 20 personas, que son a las que a lo mejor 5 conozco y a los otros 15 no, pero ahora, gracias a que ya me subieron en la red social, ya son como 80,000 personas burlándose de mí. Ahí en ese programa mencionan el caso de una chica, una adolescente, que ayuda a su mamá a una pastelería, no sé si la han visto, es de Colombia. Entonces dicen, allá dicen la torta, ¿no? O el pudín. Entonces ella hace un pastel y le dice el cliente, pero quiero que me lo hagas de Mickey y que te quede bonito, te mando la imagen, sí. Entonces ella dice, estoy aprendiendo, mi mamá me da esa confianza de hacer el pastel, hago el pastel, el Mickey no sale, dirían por ahí una expectativa versus realidad, no sale a la foto y entonces el cliente me lo recibe. Yo le dije, pues mire, una disculpa porque no salió como tal, pero pues aquí está. También es libre, si usted ya no lo quiere recibir, pues también se le regresa pues su dinero. Y él dice, no, sí, dámelo, o sea, ya, dámelo. Entonces dice, ya hasta ahí ella creyó que fue su experiencia, ¿no? Porque aparte también estaba aprendiendo a hacer pastelería. Y cuando se da cuenta, alguien de la fiesta sube el video del pastel deforme, por llamarlo así, de Mickey, y entonces empiezan a decir, no, pues mejor nada, ¿no? No lo hubiera comprado, el Mickey de terror, empiezan a ponerles características y adjetivos que al principio, dice el adolescente, pues eran hasta chistosos, pero después era de búsquenla. ¿Quién es? Ah, pues fue la pastelería tal. ¿Quién trabaja en la pastelería? Fulanita de tal. Entonces hablaban de fulanita de tal a tal grado de que quebró el negocio, porque por una experiencia, por una situación en particular, pues obviamente generalizaron todo el trabajo detrás, que es poner un negocio. Entonces, a veces así se presenta ese ciberacoso en nuestros adolescentes, en algo tan simple. No te salió bien foto y al Facebook, a Instagram, a todas las redes sociales, pero no sabes el contexto que hay detrás de ese trabajo. Por eso también creo que es muy importante, pues obviamente llevar a los adolescentes a que tengan un poquito de criterio en lo que ven, en lo que consumen, no prohibírselos, pero sí a tenerles, a inyectarles este criterio, esta empatía como humanidad. Dice, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o sea, UNICEF, dice, para que el acoso se detenga, no solo hay que detectarlo, es fundamentalmente denunciarlo, y me parece que es algo muy cierto. Como yo les decía, su compañera lo mencionaba, ¿no? Un protocolo, por supuesto, o sea, tenemos mucha chamba, o sea, no es que no hay trabajo, hay trabajo. Aquí, por ejemplo, es fundamental no nada más decir hay una víctima, un victimario, sino orientar a la denuncia en todas sus formas, porque vuelva a lo mismo, a veces decir, bueno, los dos castigados y ya, o tú estás expulsado, ese niño expulsado va a ir a otra escuela y la misma historia se va a repetir y cuando sea adulto se va a repetir y va a ser una persona hasta violenta en otras formas. Entonces, la verdadera solución es denunciarlo. Derivado del caso que conté del TEC de Monterrey, muchas personas empezaban a decir, y me parece, no sé qué opinan ustedes, pero dice, el Colegio de Monterrey y todos los demás colegios no deben permitir ningún tipo de agresión. Porque si lo permiten, si permiten que los estudiantes practiquen el racismo y el bullying porque sus padres pagan colegiaturas completas, se llama discriminación. El colegio es el primer culpable. ¿Qué opinan de esto?
Adelante. Buenas noches, maestra. Buenas Eh, noches. Me llamo Mauro Daniel Valenzuela Insunza. Aquí es importante que para que se pudiera manejar el problema de los menores, lo importante aquí sería que los padres estuvieran más al pendiente de ellos, ¿no? Y Claro. en un momento dado, cuando hay una agresión que ya esté lesionando al menor, acudir con las autoridades y buscar una solución, no solamente para parar el acoso, sino también para que sancionen al que está siendo agresor y que se repare el daño de la persona que fue agredida. Y así crear un precedente de que digas, ok, si yo acoso a alguien, va a haber un castigo. Si me agarran haciendo este tipo de maldades a otro de mis compañeros, ¿verdad? Y que los padres también sean conscientes de lo que los hijos hacen en el momento en que están en el chat, ¿no? Porque eso no justifica que un padre deje al hijo solo sin saber lo que está haciendo en su momento de ocio, ¿no?